Bienvenidos a Días de Podcast. Mi nombre es Raúl Grimberg, el Raulo para los amigos. Ya les había comentado anteriormente en el episodio 0 cómo es la historia de este podcast. Lamentablemente todos los episodios que teníamos subidos de las 2 temporadas anteriores no queda absolutamente nada. Sí queda en realidad. Sí queda un episodio que fue el episodio número 10, que fue una entrevista a Ale del grupo Libélulas, que de hecho está sonando en nuestra cortina actualmente. Y esta vez no voy a estar solo, como les comentaba en el podcast anterior, en el episodio 0, sino que ahora estoy acompañado por alguien que alcanzamos a hacer un podcast juntos, pero sé que le costaban las presentaciones. No sé si quiere presentarse él solo, porque después me va a estar acompañando durante muchos episodios, o si quiere que lo presente yo. Intento presentarme, señor Raúl. Me siento un poco como los nenes cuando empiezan a andar en bicicleta sin las rueditas al costado y hoy puedo decir, mirá, ando sin las rueditas al costado. Aprendo a presentarme. Acá Lucho Pescara está acompañando a Raúl, querido amigo y melómano, confeso desde hace décadas. Un orgullo y la verdad un gran honor estar participar acá de Días de Podcast. Muchas gracias, Lucho. Lucho es un librero conocido acá de la provincia de Buenos Aires, licenciado en Comunicación Social como yo, colega. Fue cuasi profesor mío, porque fue ayudante de cátedra del preuniversitario en la Universidad Nacional de Cuyo. Después, una vez que yo ya ingresé a la carrera, nos cruzábamos a veces en los pasillos, creo que algún par de juntadas también. Después lo invité a un cumpleaños mío de 20 años, en mi cumple de 20, él estuvo ahí. Qué jóvenes éramos. Sí, estuvimos embriagándonos juntos, una fiesta que terminó totalmente descontrolada. Pero bueno, yo tenía 20 años, era un joven, Lucho tenía 28 aproximadamente en ese momento. Correcto, muy bien. Y nada, después la vida nos encontró en Buenos Aires, él ya había venido hace varios años. Yo lo encontré en juntadas de mendocinos en Buenos Aires cuando me vine a vivir hace 8 años exactamente. Y bueno, después ya vine a vivir con él directamente. ¿Cómo fue la convivencia con un Raulo? Debo decir que fue un aprendizaje mutuo. Yo ya en ese momento ya había mutado mi forma final, que es la de un viejo gruñón básicamente, y de repente llegaba Raúl con toda su energía juvenil a trastocarme un poco mis rutinas, pero creo que bueno, en gran parte la cocina, la bebida y algunas otras cosas nos fueron uniendo, y bueno, fue un excelente subinquilino acá en la zona de Abasto, en el ducado de Abasto, como me gusta decir ahora. Sobre todo en las bebidas. Ahí había bastante entendimiento, además Raúl era muy bueno averiguando los lugares donde había que ir para conseguir buenos productos con mejores precios. Sí, la época mía de los Raulo Tips, que por ahí alguno recuerde algún videito que subí hace, no sé, 6 años por ahí. Después, todo un visionario, porque después de repente aparecieron un montón de tuiteros y todo eso subiendo ofertas, haciendo plata donde yo no supe hacerlo, porque bueno, tienen el cafecito que ahí realmente les aportan, les mandan mucha plata, y yo tuve un cafecito, de hecho lo sigo teniendo. Si se animan pueden aportar, pero creo que me han invitado 10 cafecitos, como mucho, una cosa así. Sin querer, fuiste como pionero de la idea de monetización, solo que todavía no existían formas de monetizar. Claro, nunca pude llevar a cabo monetizar mis ideas. Así que bueno, tal vez esta sea la oportunidad. Manden plata, por favor. Bueno, vamos a lo importante también, que es el tema que nos trae en este podcast, la música. No vamos a poner música en el podcast porque, bueno, obviamente no quiero que me bajen de nuevo los episodios, ni de Spotify, ni de YouTube. Ya voy a ver bien dónde los subo, seguramente lo termine subiendo los dos. Sino que
toda la música de la cual hablemos, voy a armar una playlist y voy a compartir también el link de la playlist con la música que hablamos. Entonces, yo vengo muy del palo del rock. Tuve un programa en Mendoza que se llamaba Siesta en las Rocas, que era un programa de rock, y me parece que estaría bueno como el primer episodio hablar de rock. Rock, 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 rock. ¿Qué es el rock? Y que no suene en una respuesta tipo episodio de Capusotto, de Peter Capusotto y sus videos. Estoy acordando de alguna FM que hace muchos años decía el eslogan rock, 4 letras, e inmediatamente escupía verdades muy duras y muy viriles sobre ese género que nos convoca. Creo que ahora, todo con una perspectiva de los años y pensando justamente el género rock desde el 2025, probablemente nos dé un poco de vergüenza o de cringe, como dicen los jóvenes, recordar algunas de las posturas que hemos tenido siendo más jóvenes cuando abrazamos y descubríamos bandas que nos gustaban, músicos que admirábamos, y a veces éramos como bastante hostiles con otros géneros, y me parece que la historia del rock, en gran parte, que ya va para los 60 años aproximadamente, ha ido reflejando también esas posturas, siempre buscando cierta idea de pureza o cierta idea de cierto odio a la flexibilidad y a la hibridación con otras tendencias que a la larga también terminó incorporando más allá de las posturas. Sí, ya lo decía Homero Simpson, el capítulo creo que era, no sé si era Campamento de Rock o el del Hullabalooza, uno de esos 2 episodios. Él hablaba de que el rock alcanzó la perfección en el 74. ¿Para qué quieren nuevos grupos? Todos saben que el rock logró la perfección en el 74. Es un hecho científico. Entonces sí, alcanzó una pureza como género, pero después su público pasó a ser como, justamente más o menos como decir, yo le voy a usar otra palabra, muy termo. Y yo me incluyo, porque yo era muy termo en mi programa de radio. Es como que por momentos cualquier elemento que suene a pop dentro de una canción de rock ya era como cancelable para el rockero. Exacto, sí. Esto también es una cosa que te cambia la perspectiva con los años, porque ahora que internet nos permite revisitar los rankings, revisitar las distintas tendencias que había en periodos específicos de música popular, hoy podemos ver cómo en los rankings convivían, un poco recién antes de empezar a grabar hablamos un poco de eso, como si tomabas un ranking de mediados de los 90 podían convivir un tema de Nirvana y un tema de Eurodance con un tema Machito Ponce. De Machito Ponce y otro de Dividido, y las épocas nunca son tan impecables en el sentido de ser representadas por un único subgénero o un único sonido. Siempre son un verdadero cocoliche. Lo que pasa que uno, sobre todo cuando es joven, está formando su identidad, está como descubriendo sus gustos y a veces peca de purista, justamente, de fundamentalista en cuanto a qué es lo que es genuino y no. Y esas discusiones se ven repitiendo a lo largo de medio siglo y hoy las estamos presenciando con lo que puede pasar con géneros nuevos como la música urbana, etcétera, que un poco los rockeros vieja guardia, no sé si nos podemos autopercibir así o más o menos, somos un poco refractarios y generalmente somos selectivos para decir, bueno, esto está bastante bien, esto no sé, no me gusta. Pero una vez más es esa búsqueda que está atravesada por la idea de lo que es puro o intocable o verdaderamente genuino y hecho por seres humanos, que es una de las grandes discusiones que hay actualmente, y la cual está atado a la época en la que uno crece, que es inevitable. Sí, yo por ahí me hago cargo, porque en mi programa de radio yo dije mucho, en principio, que el rock murió en los 2000, antes de los 2000 inclusive. Sí, ahora pienso y digo, sí, murió para el que es purista, básicamente. Porque el rock está
teniendo como una metamorfosis, incorporando otros elementos musicales de otros géneros, que lo veo que pasa mucho en bandas actuales. Por ejemplo, no sé, Catriel y Paco Moroso, que hace poco recibieron el Gardel de Oro, son muy capos como músicos, incorporan diferentes estilos. Lo que importa es el mensaje que quiere dar. Si para el mensaje que quiere dar les sirve el rock, les sirve que tenga elementos de cumbia o les sirve que tenga funk, perfecto. Todo se justifica por el mensaje y por la música, que es la que transmite. Totalmente. Y de hecho me parece genial que nombres a Paco y Catriel, porque una de las comparaciones que se suele hacer mucho con respecto a su propuesta es que recuerdan un poco a Ilia Kuriaki and the Valderramas en los 90, principios de los 90, y yo recuerdo bastante patente como cuando aparecieron, sobre todo con el primer disco Fabrico Cuero, cuando el rap y el hip hop todavía eran géneros bastante resistidos por los rockeros, eran muy criticados, y me estoy acordando de videos que creo que si aquellos curiosos lo pueden encontrar en YouTube, de una presentación de Fito Páez del año 91 aproximadamente, donde ellos suben como invitados y la gente los abuchea y les grita cosas, y apenas unos años después, ya en el 95, sale el gran clásico Chaco, e inmediatamente fueron como abrazados por la crítica y por el público, por la música que hacían, llena de ironía, llena de funk, y con una propuesta estética y musical que eran hiper novedosas, sobre todo para el rock argentino en ese momento. O sea, se tardó unos 4 años aproximadamente en aceptar esa novedad y finalmente asimilarla. Y me parece que tenemos que tener presentes esos hechos a medida que pasa el tiempo, porque se van repitiendo cíclicamente, como todo en la historia de la música. Sí, Ilia Kuriaki tiene además algo que es muy curioso para los años que tiene la banda y todo eso, que es que se terminó transformando en un referente, inclusive en un puente entre dos géneros que parecen muy opuestos y que básicamente uno reemplazó al otro. El indie reconoce mucho a los Ilia Kuriaki como influencia, claro, y a la vez el trap, sobre todo el trap, porque si lo querés, Dante y Emanuel fueron como los primeros traperos de Argentina. Exacto, de hecho yo creo que términos muy populares dentro del mundo del trap, como puede ser flow, surgieron en ese momento acá en Argentina, cuando el hip hop y el rapeo como habilidad, como disciplina, era algo que parecía lejano y que muchos no lo habían llevado a cabo en español, salvo algunos experimentos un poco bizarros, como puede ser Wilfred y la Ganga o Yacimel, pero no había una forma realmente criolla y original de pensar el hip hop a la Argentina, y creo que los Ilia Kuriaki fueron definitivamente los que lograron esa forma, esa originalidad. Junto al Sindicato Argentino Hip Hop. Es verdad, siempre me olvido de ellos, ¿sabes? Y estuvieron ahí, ya desde el nombre suena como una militancia de... Sí, creo que fueron rapeo. Medio One Hit Wonders igual. Creo que habían metido un éxito nada más. Igual muchos de estos One Hit Wonders también se transformaron en grandes productores. A nivel internacional, por ejemplo, Four Non Blondes, la banda de Linda Perry, que terminó siendo una gran productora, de hecho produjo muchos discos y creo que sigue trabajando con Pink. O inclusive también otro gran productor que no sabría decirte con qué bandas está trabajando actualmente, pero sé que labura mucho, era el cantante de New Radicals. Exacto. Y sabes que estaba pensando también, pensándolo en el contexto local, justo esta semana veía una entrevista a Afo Verde. Afo Verde fue percusionista, si no me equivoco era percusionista, un miembro de la primera formación de la Zimbabwe Reggae Band a fines de los 80, principios de los 90, y hoy es el presidente de Sony Latinoamérica y alguien que ha tenido mucho que ver en el lanzamiento de algunos de los músicos más populares, incluidos Paco y Catriel, en las últimas décadas. Así que uno siempre piensa que el músico siempre encuentra como nicho
la búsqueda de la popularidad y el reconocimiento, pero muchos encuentran otros sectores dentro del negocio musical en el que están cómodos y en el que hacen carrera a pesar de que uno no vea su nombre en carteles de neón todo el tiempo. Claro, que es el de la producción, así como también algunos músicos que terminan siendo como una especie de ghostwriting de canciones muy conocidas. Y creo que ha pasado también con varios de estos productores que te mencionaba, como, no sé, Linda Perry, por ejemplo, de Four Non Blondes. Bueno, recién nombrábamos al Sindicato Argentino del Hip Hop y uno de los productores del que, si no me equivoco, fue el segundo disco de ellos, fue Cachorro López, ex Abuelo de la Nada y otro montón de bandas más, quien ha hecho una super carrera envidiable como productor, y además producir, bueno, al Sindicato, ha estado desde Rebelde Way hasta disco de rock argentinos emblemáticos y Julieta Venegas, bueno, un montón de músicos, y también un músico que es seguramente en la intimidad de su casa sigue tocando el bajo y componiendo, pero se siente más cómodo detrás de la pecera, asesorando a otros artistas que están haciendo su camino, abriéndose paso en un cada vez más complejo y más variado negocio musical. Sí, por eso por ahí se escuchan un One Hit Wonders. No digan con lástima o pena, uy, ¿qué habrá sido de la vida de este? Porque capaz que el chabón le está rompiendo como productor y tiene un montón de bandas a las que le compone y le va mejor todavía, si querés, que las mismas bandas. Exacto, bueno. Y sabes que volviendo un poco al tema central de lo que veníamos hablando, y pensaba en Cachorro López y pensaba en Afo Verde, que en su trabajo como productor justamente tuvieron que ir aprendiendo a no ligarse a un solo género y aprender a juzgar a músicos, artistas que venían de otros barrios musicales muy distintos en el que se formaron ellos. Pensemos además en la brecha generacional que muchas veces se va produciendo, gente que hoy anda capaz por más de los 60 años y de repente tiene que producir el disco de unos pibes de 20 y pico. Creo que eso también un poco es lo que invita a abandonar los purismos así tan férreos, tan herméticos, porque la forma de que la música siga avanzando independientemente del género es que tenga curiosidad, que se mezcle con otras cosas, que diga esto me sirve, esto no, un poco como decías vos, para que te cierre el mensaje o la idea estética de lo que querés lograr como músico. Pero además también para el rock es de hecho volver a las raíces, porque el rockero tuvo que antes reconocer las influencias del blues y del jazz de otros géneros. Exacto, el rock no surge como, y bueno, todo se aplica a todos los géneros, no surge como una semilla súper original y única que germinó en el desierto sin ningún tipo de inferencia ajena. El rock, como vos decías, tiene influencia del jazz, del blues, de la música country también, y con los años fue incorporando otras cosas y siempre que se fueron produciendo cambios tuvieron su resistencia. Estoy pensando ahora en unos videos que veía hace poco sobre que rescatan como artículos de críticas inglesas de fines de los 60, en los que bandas nuevas psicodélicas eran muy criticadas por los viejos, por los rockeros más veteranos que no entendían la propuesta y les parecía como una especie de perversión eso, sin sentido que hacían, y en realidad tenía que ver con la evolución justamente del género, con esa pulsión de ir hacia adelante y todo género, todo ritmo, para seguir hacia adelante tiene que mezclarse con otra cosa, tiene que incorporar otros ritmos, otras texturas para renovarse y asegurar también su mirada hacia el futuro, como puede haber sido en su momento la psicodelia, el rock progresivo, más tarde el punk y más adelante las distintas formas de New Wave, y bueno, podemos seguir hasta la actualidad, ¿no? Citando escuelas del rock. No, y en eso también inclusive hasta la vieja rivalidad de los Rolling Stones y los Beatles también trae atrás aparejado todo un tema de los Rolling relacionado con el rock y muchos que relacionan a los Beatles con el pop directamente. Entonces esa batalla de rock pop, y por ahí sí
una canción rock tiene algo de pop, entonces ya no me cierra porque es rock pop. Y todo lo que era como mala palabra para el rockero, el pop de por sí, y ese rechazo a los Beatles que básicamente inventaron todo, si querés. Sí, exacto. Bueno, creo que muchas de esas enemistades siempre han sido fogoneadas en gran parte por la prensa. Y además, bueno, un poco, es verdad, por el clima de época, que a veces exacerbaba ciertas diferencias que en el fondo no lo eran tanto. De hecho, estoy pensando como en el Rock and Roll Circus, Claro. Lennon está presente ahí al lado de Jagger y Keith Richards, y es como que existe la mejor de las ondas en el momento en que todos los medios intentaban enemistarlos como bandas hiper distintas y competitivas. Claro, que esa super banda se hizo llamar Dirty Mac. Y tenían un cover muy bueno, la canción Jar Blues, que ya la van a escuchar después en la playlist que vamos a subir junto al programa, que va a ser una playlist re ecléctica, ya lo estoy viendo, porque vamos a ir de Jazzy-Mel a Dirty Mac, básicamente. Todo es posible. Pensaba también esto que decías de las riñas entre el pop y el rock. Y recuerdo cuando yo recién estaba empezando a investigar sobre la música, siendo muy, muy jovencito, como los mayores, las personas que por ahí te llevaban 8 o 10 años, tomaban una banda veterana y te decían, pero lo que hacen ahora no es la posta. Pienso por ejemplo en Genesis, que era una banda que sonaba mucho en los 80, 90, y en ese momento tenía un sonido mucho más pop que lo que hacían en los 70, que era rock progresivo con canciones de 20 minutos y discos conceptuales. Y pienso mucho en el derecho que tienen los músicos también para hacer esos cambios, porque los fans a veces pueden ser justamente muy termos, para usar tu término, y a veces exigirle como no te apartes de este camino que es el camino genuino y donde vos lograbas tu pureza artística, cuando en realidad, como todo ser humano, ese artista tiene el derecho a experimentar, a buscar músicas nuevas. Y si vemos la música que también hizo Peter Gabriel, un ex Genesis, en los 80 y 90, también era una música absolutamente distinta a la que hacían con su banda en los discos de los 70. Así, ejemplos como estos podemos encontrar cientos. Un montón. Por ejemplo, Jefferson Airplane, Grace Leak, en los 60 sobre todo, con todo el movimiento de la guerra de Vietnam, el hippismo, todo eso, era una cosa que después, en los 80, cuando la banda metamorfosea a Jefferson Starship, hacen una canción, Nothing Gonna Stop Us, creo que era el título, no me acuerdo bien, para la película Maniquí, un producto totalmente hollywoodense, de medio pelo, o sea, un maniquí que cobra vida y el tipo se enamora del maniquí, qué sé yo, esas cosas random. Una trama absolutamente arquetípica y de poco vuelo, pero la banda, estas personas que venían de la época de la psicodelia y de tener temas dedicados a los voluntarios de Vietnam, de repente uno los ve en el videoclip totalmente ochentificados, con unos peinados gigantes, realmente que impactan, pero que a la vez son muy quiche. Claro, de todas maneras ya vamos llegando un poco al final de este episodio, primer episodio de Días de Podcast, y por ahí se me ocurre comentar, no sé, algún momento termo que tuve justamente dentro de mi programa de Siesta en las Rocas. Mi compañera Mavi Flores, la voy a mencionar, le mando saludos obviamente, muy fanática del rock, pero también de Miranda y de Ale Sanz. Siempre quiso poner Miranda en el programa y yo no la dejaba. Ahora, debo decir que fui a ver Miranda desde que llegué a Buenos Aires varias veces. Dan un show, pero de puta madre. Me alegró un montón el año pasado cuando recibieron reconocimientos de Premio Gardel, porque es un reconocimiento también del mundo del rock, inclusive, a toda la carrera que tiene Miranda y todo lo que hacen, porque la verdad que Ale Sergi y Juliana Gatá son muy cracks y realmente merecían un reconocimiento, y un reconocimiento en general al pop de Argentina. Ya que estamos en este momento de salir un poquito del closet del termismo, yo también voy a recordar algún momento termo mío,
siendo adolescente, bueno, yo soy hermano mayor, por lo tanto no tenía un hermano mayor que me pasara data a mí y tenía que ir haciendo como mi propio camino de ir descubriendo música. Y recuerdo que me juntaba mucho con Sebastián, un amigo que había sido compañero mío del primario y luego lo fue también del secundario. Él tenía hermanos mayores y eran muy fanáticos de YouTube. Y bueno, yo fui a la casa de él y grabé temas de... Voy a decir, para que se note lo viejo que soy, voy a decir los nombres en español de los discos. El árbol de Joshua y el Joshua Tree. De Joshua Tree y el fuego inolvidable, la Forgettable Fire. Ahí va. Perdón por mi pronunciación. Inglés intermedio por acá. Y acababa de salir Achum Baby, que era el disco nuevo de YouTube de principios de los 90, que incorporaba muchos momentos de electrónica y era un disco que ellos grabaron en Alemania con toda una búsqueda muy distinta al sonido anterior de la banda, que tenía que ver un poco más con el post-punk y con también algunas formas de country, de música norteamericana. Y yo grabé únicamente los primeros discos, pero no estas canciones nuevas que eran medias electrónicas y era un poco una traición al rock, cómo iban a usar bases programadas y sintetizadores. Obviamente hoy Achum Baby es un clásico y fue un disco bisagra en los 90 con respecto a la forma de entender el rock y anticipó toda esta amalgama que hubo después entre elementos de electrónica y del rock, que hoy está totalmente incorporado a la música popular, pero en aquel momento a mí, adolescente de, no sé, 16 años, le parecía como, ¿cómo voy a aceptar esta gente que se está vendiendo al sistema? En fin, lo bueno es crecer y reconocer que uno a veces peca de fundamentalista y de intolerante con algunos cambios que se van dando en las distintas movidas, en los distintos trends musicales. Así es, hay que mantenerse abierto, escuchar de todo. Yo lo seguí haciendo, seguí escuchando indie, estuve muy enganchado con el indie. Por ahí el trap me costó un poco más. No es que me guste el trap, de hecho, en realidad sí rescato determinados artistas que me parece que arrancaron desde ahí y después fueron incorporando otros elementos que están buenísimos. No sé, ejemplo Woz, Trueno, por ejemplo, como para empezar. Y nada, simplemente esa es la idea y el mensaje también de este podcast. No es una lucha contra el termismo, es simplemente ampliar un poco el horizonte auditivo de cada persona. Así que bueno, sin querer, esto cierra con una moraleja. Hay que ser abiertos y tolerantes y decidir desde ahí, porque bueno, pasan ya demasiadas cosas para mantenernos estresados como para que la música sea otro elemento que nos mantiene tensos cuando tiene que ser algo placentero, me parece, disfrutarla. Así es, y así de esta manera llegamos al final de este primer episodio de Días de Podcast. Mi nombre es Raúl Grimberg, el Raulo para los amigos, y acá me acompaña el señor Luis Alberto Lucho para los amigos Pescara. Un saludo a todos. La presentación con esa voz aterciopelada del Raulo es realmente impresionante, así que no puedo agregar nada más, simplemente que estén atentos y no se olviden de checar la playlist con toda una cantidad de canciones eclécticas, pero todas con su magia, que bueno, espero les guste. Y capaz que podemos llegar a meter alguna encuesta también para ver sobre qué género les gustaría escuchar el próximo programa, o banda, o no sé, ya veremos por qué lado podemos ir. Igual ya vieron que divagamos un montón por diferentes temáticas y no termina siendo específicamente sobre la temática que venimos anunciando. Así que bueno, ahora sí, hasta acá llegamos, hasta el próximo episodio de Días de Podcast.